La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta hora. La cena eucarística. En la hora de la pasión vamos a ver cómo nuestro Señor instituye la Eucaristía y la razón que está detrás de la institución de la Eucaristía, que es el amor eterno. Ello es importante recalcar algunas cosas que podemos encontrar en la Beata Ana Catalina de Merich, que son breves, y otras muy importantes en la Sierva de Dios Luisa Picareta y sus escritos en la hora de la pasión. Cuarta, que es la que vamos a analizar el día de hoy. Lavatorio de los pies. De la Beata Ana Catalina de Merich. Jesús enseñó sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esta instrucción se refería al lavatorio de los pies. Vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían, excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar, Jesús envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que tomara un cántaro y a Santiago otro cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala, en donde el mayordomo había puesto una palangana. Entrando Jesús de un modo tan humilde, reprochó a los apóstoles en breves palabras la disputa que se había suscitado. Entre ellos les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que les lavara los pies. Se sentaron con el mismo orden en que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro y les echaba sobre los pies agua del cántaro que llevaba Juan. Jesús mostrábase enternecido mientras hacía ese acto de humildad. Llegó a Pedro, quiso detenerlo en su humillación y le dijo, Señor, ¿tú no lavarme los pies a mí? El Señor le respondió, tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más tarde. Me pareció que le decía aparte, Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Solo tú has confesado expresamente esto, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza será con tus sucedores hasta el fin del mundo. Jesús lo mostró a los apóstoles diciendo, cuando yo me vaya, ocupará mi lugar. Pedro le dijo, tú no me lavarás jamás los pies. El Señor le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro añadió, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús respondió, el que ha sido lavado ya no necesita lavarse más que los pies. Está purificado en todo el resto. Vosotros pues estáis purificados, pero no todos. Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, pierden su aseo, constantemente si no tiene cuidado. Este lavatorio de los pies fue espiritual, y como una especie de absolución. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso. Acercó el rostro a él y le dijo en voz baja que debía entrar en sí mismo, que hacía un año que era traidor e infiel. Judas hacía como que no lo oía y hablaba con Juan. Pedro se irritó y le dijo, Judas, el maestro te habla. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva. ¿Cómo? Señor Dios, me libre. Los otros no habían advertido que Jesús hablaba con Judas, pues hacíalo bastante bajo para que no le oyeran, y además estaban ocupados en ponerse el calzado. En toda la pasión, nada afligió tanto al Salvador como la traición de Judas. Lavó también los pies a Juan y a Santiago, enseñó sobre la humildad, les dijo que el que servía a todos era el mayor de todos, y que desde entonces debían lavarse con humildad los pies los unos a los otros. Enseguida se puso sus vestidos. Los apóstoles desataron los suyos, que antes se recogieran para comer el Cordero Pascual. Institución de la Sagrada Eucaristía. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala en donde estaba el hornillo del Cordero Pascual, para tomar el cáliz que habían traído de la casa de Serafia. Cuando el cáliz fue sacado de la bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Sacó de la fuente, en la cual estaban los vasos, una tablita, tomó un paño blanco que cubría el cáliz y lo tendió sobre la fuente y la tablita. Después le vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda, y la puso sobre la misma tablita. Cuando sacó los panes ácimos del paño que los cubría, y los puso sobre esta tapa,
Sacó también de dentro del cáliz un vaso más pequeño, y puso a derecha y a izquierda las 6 copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos. Según creo, elevó con sus 2 manos la patena con los panes. Levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrió. Tomó después el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él, que Juan echara el agua que había bendecido antes. Añadió un poco de agua que echó con una cucharita. Entonces bendijo el cáliz. Lo elevó, orando hizo el ofertorio y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos, encima del plato donde habían estado los panes. Tomó con la cuchara que sacó de la base del cáliz un poco del agua vertida sobre sus manos y la derramó sobre la de ellos. Después, el plato pasó alrededor de la mesa y todos se lavaron en él las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias. Lo que sé es que todo me recordó de manera extraordinaria el santo sacrificio de la misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Díjoles que iba a darles todo lo que tenía, es decir, él mismo, como si se hubiera derretido todo en amor. Le vi volverse transparente, se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y los puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Mientras hacía esto me pareció ver a la Virgen Santísima recibir el sacramento de un modo espiritual, a pesar de no estar presente. No sé cómo hizo esto, pero creí verla entrar sin tocar el suelo y colocarse enfrente del Señor para recibir la Sagrada Eucaristía. Y después no la vi. Por la mañana Jesús le había dicho en Betania que celebraría la Pascua con ella de un modo espiritual, y había indicádole la hora en que se había de poner en oración para recibirla en espíritu. Jesús oró y enseñó todavía. Las palabras salían de su boca como el fuego de la luz, y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan, no sé si la había puesto sobre el cáliz, y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros. Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, gran resplandor salía de él. Sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles, como un cuerpo resplandeciente. Los vi a todos penetrados de luz. Solo Judas estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo señas a Judas para que se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento. Pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no pude expresar lo que sentía. Jesús le dijo: Haz pronto lo que quieres hacer. Después dio el sacramento a los otros apóstoles, que se acercaron de 2 en 2. Elevó el cáliz por sus 2 asas hasta la altura de su rostro y pronunció las palabras de la consagración. Mientras las decía estaba transfigurado y transparente. Parecía que pesaba todo entero en lo que les iba a decir. Dio de beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en la copa y Pedro la presentó a los apóstoles, que bebieron de 2 en 2 de la misma copa. Creo, sin estar bien segura de ella, que Judas tuvo también parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. Se retiró sin rezar y sin dar gracias, y por esto pude ver cuán culpable es el retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano y después del pan eterno. Mientras duró la comida, vi al lado de Judas una figura horrenda que tenía un pie como un hueso seco. Cuando estuvo delante de la puerta, vi 3 demonios alrededor suyo. El uno entraba en su boca, el otro lo empujaba y el tercero corría delante de él. Era de noche y parecía que le alumbraban. Iban corriendo como un insensato. El Señor echó en el vasito que había hablado el resto de la sangre divina, que quedaba en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos sobre él y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después les dio a beber de nuevo en el cáliz y el resto lo echó en las copas y los distribuyó a los otros apóstoles. Enseguida Jesús limpió el cáliz, metió dentro del vasito donde estaba el resto de la divina sangre. Puso encima la patena con lo restante del pan consagrado. Luego la tapó y envolvió el cáliz, colocándolo en medio de las 6 copas. Después de la resurrección, vi a los apóstoles comulgar con el resto del Santísimo Sacramento. No recuerdo haber visto que el Señor comiera o bebiera el pan y vino consagrados. No vi tampoco que Melquisedec, cuando ofreció el pan y el vino, lo cobrase. He sabido por qué los sacerdotes participan del sacramento, aunque Jesús no lo ha hecho.
Mientras Ana Catalina hablaba, de pronto se puso a mirar en derredor como si escuchase. Recibió una explicación de la que no pudo comunicar más que lo siguiente. Si los ángeles la hubieran distribuido, no hubiesen participado de ella. Si los sacerdotes no participaran de la Eucaristía, se hubiera perdido. Por eso es por lo que se conserva. Había en todo lo que Jesús hizo en cuanto a la institución de la Sagrada Eucaristía cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos a un lado y otro estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedacitos de pergamino que traían consigo. Mientras duró la ceremonia, los vi muchas veces inclinarse uno delante de otro, a la manera de nuestros sacerdotes. La sierva de Dios, Luisa Picareta, narra en esta hora especialmente que ha dado gracias nuestro Señor por los benditos alimentos que ha recibido, tratando de reparar las ingratitudes que tenemos nosotros al no dar gracias por los alimentos o bendecirlos antes de comerlos. También es importante cuando nuestro Señor hace el lavatorio de pies, porque pese a lo que ha narrado la beata Ana Catalina de Merich, aquí podemos ver que nuestro Señor lo que quería sobre todo era absolucionar a todas las almas a través de sus apóstoles para prepararlas para el Santísimo Sacramento, es decir, solo Dios podía prepararnos para recibirlo a Él mismo, pues es todo un Dios, y no quiso dejar en manos de los ángeles ni de la Santísima Virgen María este papel tan importante dentro de nuestros templos, que son el templo del Espíritu Santo, y de nuestros cuerpos que fueron creados y son toda hechura de Él. Con la solemnidad que llevaba nuestro Señor Jesucristo, descrita por la beata Ana Catalina de Merich, solemnidad que ahora se ve solamente a veces en misas tridentinas, podemos decir que nuestro Señor ha querido reparar por todas las obras santas mal hechas o hechas con un espíritu de soberbia, vacías de un espíritu divino y llenas de desinterés, pues son obras que son más nominiosas para nuestro Señor que honrosas para Él. Es por eso que nuestro Señor todo lo hizo con la solemnidad de vida, para enseñarles a sus apóstoles la solemnidad con la que debían actuar siempre en la Santa Misa, solemnidad que debería seguir hasta el fin del mundo. Las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, que ve la sierva de Dios combinarse con el agua con el que le lavó los pies a sus discípulos, y también las lágrimas que ve continuamente de Jesús, reflejan el máximo dolor que tiene Él, nuestro Señor y nuestro Dios, como Creador nuestro, al haber infligido a nosotros en Él un dolor tan grande como el de la separación del pecado original. Con esto reparó por tantas cosas, sobre todo por las heridas de sus hijos predilectos, y también con ello reparó por los futuros hijos de la Iglesia. Cada uno de sus apóstoles representaban a cada uno de los males que iban a haber en la Iglesia, y nuestro Señor Jesucristo sabía que tanto en San Pedro como en San Juan iba a encontrar a los buenos, a los papas, a los fieles, a los apóstoles. Y es por eso que con estos dolores y con estos sufrimientos se preparaba ante todos a entregarse como el amor eterno. Y es por eso que también, como vemos en Ana Catalina de Merech, este amor eterno involucraba en su mente a Judas y todas aquellas almas perdidas que con tanto dolor han herido a Jesús, a las cuales nuestro Señor les ruega una y otra vez, a punto de desfallecer, que vuelvan a sus amorosas estratagemas. Y de ahí nuestro Señor, doliente y herido, pasa al amor eterno, donde transfigurado, como nos dice Ana Catalina de Merich, ven aquí los ángeles a nuestro Señor, haciendo una auténtica locura, un verdadero exceso. Y es que Dios crea no el cielo, sino a sí mismo, en una pequeña porción de pan, en un poco de vino. Y nuestro Señor, junto con el Padre Santo y el Espíritu Santo, se transforma en aquella hostia santísima, para salvar a sus hijos, no solo durante la redención y su vida presente y con el recuerdo de sus palabras y obras, sino con la continua comunión, con los continuos sacramentos que irían a recurrir todas esas almas que le escucharan, y que por medio de él volvieran otra vez
a la vida eterna, pero también nuestro Señor tuvo que reparar por cada uno de los actos hechos por estas criaturas, que no fueron hechos con amor. Y así comprendemos que nuestro deber como laicos siempre es hacer las cosas con el mayor amor a Dios y con la mayor intención de agradarle. Les invito a reflexionar ahora a esta hora de la Pasión.